Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Todos recordáis seguramente la magistral película Encuentros en la tercera fase. Fue una película muy bien hecha porque estuvo asesorada por Hynek y por Jacques Vallée, una serie de investigadores de los años 60 y 70 que se habían involucrado con el fenómeno OVNI. En esa película aparecen en las primeras escenas unos aviones, unos barcos en pleno desierto. Claro, el barco no puede ir al desierto. Automáticamente la película empieza a desarrollarse con la posibilidad de que estos aparatos aéreos y el barco hayan sido raptados anteriormente por extraterrestres o por alienígenas y de repente apareciesen. De hecho, en la película hay una fase al final que se ve como unos pilotos un poco desconcertados aparecen, salen de la astronave antes, precisamente, de que otros se vayan. Es decir, hay una especie de intercambio entre una civilización y otra, y estos pilotos que desaparecen en los años 50 y 60 en un número bastante elevado. Hablamos de casi 1000 pilotos y gente que volaban o pasajeros aéreos. ¿Por qué desaparecen? ¿Quién los rapta? ¿O no le raptan? La historia que vamos a contar es precisamente de un piloto, un coronel, que no le raptan, no, se va él a colaborar con los extraterrestres. Un patriota americano que se da cuenta de que los valores que él tiene no son los adecuados desde el punto de vista universal. Y estos extraterrestres tienen unos valores que a él le seducen y efectivamente se va con ellos. Es una historia curiosísima. Bien, ya sabemos que es un poco antigua, anacrónica, dicen algunos. No. De cada vídeo que nosotros ponemos en nuestro canal, sacamos unas enseñanzas. Es decir, cuando se dedica uno a la investigación del fenómeno del contacto, lo de menos al final es el contacto en sí y las circunstancias y los detalles de cómo se da, sino la filosofía que nos entrega, la moraleja que nosotros sacamos, lo que aprendemos. En este vídeo hay que reparar en varios conceptos. Primero, el concepto de Dios, magistral. Cuando el piloto les pregunta si creen en Dios, la respuesta que da es tan trascendente, tan importante, que por supuesto no estamos a la altura en estos momentos en el planeta Tierra, la mayoría, de aceptarla e integrarla. ¿Por qué? Porque seguimos el que más y el que menos a religiones, a ritos y a dogmas, que son precisamente estas religiones, si os dais cuenta, las que más muertes han causado en la humanidad. Citando a Jesucristo, citando a Mahoma, citando a Buda, se crean guerras santas, se crean inquisiciones, se crean violencia y todavía siguen. Es decir, ahora mismo el Estado Islámico, en nombre de Dios o de Alá, hace verdaderas barbaridades. Estas entidades han superado los conceptos religiosos. La religión está en manos y en función de unas personas que no han evolucionado hasta el punto de entender que Dios es uno mismo, que Dios está en el humanismo, en la naturaleza, en la ley de causa y efecto, en la armonía universal. Bueno, pues la definición que Mel Noel, el coronel que se va con ellos, recibe de los extraterrestres es extraordinaria, como yo nunca he conocido otra. Reflexionar sobre ella cuando la escuchéis. Otra de las cuestiones es que en ese tiempo, en los años 50, después de la guerra de Corea, vais a ver muchos aviones en el vídeo, eh, el extraterrestre que se entrevista con el coronel le anuncia una serie de acontecimientos que a partir del 2000 se podrían en pleno vigor. El cambio climático, la destrucción del medio ambiente, la subida de temperaturas, todo eso se ha dado a rajatabla. Y además amenaza con el aniquilamiento de la raza o de gran parte de la raza. Daros cuenta que en estos 3 últimos años tenemos los más altos registrados desde el tiempo que se registra el clima. Es decir, esto va mal. Pero bueno, otra de las cuestiones es la reencarnación. Fijaros que, ¿qué tiene que ver en un vídeo de ovnis la reencarnación? Pues sencillamente que el maestro le explica la ley universal de la reencarnación. Y es muy bonito escuchar estos fenómenos. ¿Por qué? Porque una persona cuando entiende el concepto de la reencarnación, entiende y acepta
el concepto de la eternidad. Nuestro espíritu es eterno. Podremos venir 1000 veces, con 1000 caras, con un género, con otro, macho, hembra, es lo mismo, pero al final somos inmortales. Y la explicación que da es tan simple, tan sencilla, que la puede escuchar un niño de la escuela. Muy bonita ese tema. Y por último, el vídeo nos habla de la desaparición precisamente de pilotos, que no todos fueron raptados ni utilizados en forma negativa, entre otras cosas porque las leyes que tienen estas entidades no les permite hacernos daño. Por lo menos las entidades que nos interesa analizar y entender, que hay otros negativos, hay otros grises. Ya nos hemos ocupado en algunos vídeos de ellos, pero a nosotros nos interesa seguir precisamente las entidades positivas. Bueno, pues estos seres no han raptado, sino que han, digamos, ayudado a muchísima gente y han aceptado en sus comandos, en sus filas, a personas comprometidas con un deseo sincero de cambio. En último de nuestros libros, Comando Solar, se habla de un grupo de jubilados que quieren aportar su ayuda a este supuesto comando al que pertenece Mel Noel. La historia de Mel Noel es apasionante. Bueno, os voy a dejar con el vídeo para no alargarme mucho. Hemos ilustrado un poquito el vídeo con los medios que tenemos. No somos cineastas y además no tenemos actores. Pero bueno, yo creo que más o menos un trabajo digno está para que podáis entender un poquito qué es lo que nos cautivó a nosotros en los años 50, en los años 60, en los años 70. Todo ese cuerpo de experiencias, de testimonios, cambió nuestra actitud mental. Nos hizo entender que existen otros principios universales, que el universo no se refería solo a España, o a Colombia, o a Chile, o a mi casa. No, nos hizo soñar, nos hizo ampliar nuestra mente, nos hizo añorar otra forma de vida, otra existencia. Por eso es muy importante los vídeos de este tiempo, de los años 50 y 60, que no nos cansaremos de seguir editándolos. En fin, os dejo, por tanto, con el vídeo. Espero que os guste. Y en cualquier caso, como antes os he dicho, si no nos pasa nada, seguiremos emitiendo más. Un saludo cariñoso y os dejo con el vídeo. Nuestro testigo es conocido por todos los estudiosos como el capitán piloto Mel Noel, pero su verdadero nombre es Guy Kirkwood. Ha debido usar este nombre por motivos de seguridad personal. En 1953 fue componente de una misión secretísima americana sobre los ovnis y testigo directo del encuentro con estos seres evolucionadísimos y con sus medios prodigiosos. Mientras los veía junto a otros componentes de la misión, escuchó una voz a través de la radio del avión. Una vez en tierra se verificó que se trataba de la voz de los extraterrestres que pilotaban los ovnis que habían visto. Sucedió en 1953 y en los primeros meses de 1954. Ninguno de nosotros había tomado parte directamente en la guerra de Corea, porque en aquella época aún asistíamos a las escuelas de vuelo y fuimos asignados a una escuadrilla aérea con base en una región occidental de Estados Unidos. Poco tiempo después, 3 de nosotros fuimos escogidos y nos fue dicho que teníamos que participar en una misión en la cual, nos dijeron, estaba en juego la seguridad del Estado. No supimos nunca por qué la elección recayó en nosotros. Nos explicaron que dicha misión estaba relacionada con los ovnis. También nos dijeron que todo lo que sucediese en el transcurso de la misión había que guardarlo en sigiloso secreto y, por tanto, no debíamos comentarlo con nadie, ni con nuestras familias, ni con otros oficiales. No habléis ni siquiera con vosotros mismos, nos dijeron. Haced vuestro informe y después borrad todo recuerdo de la mente y actuad como si nada hubiese ocurrido. Durante bastantes horas nos fueron mostradas películas grabadas desde el interior de aviones militares, las cuales mostraban centenares de fotografías ovnis. Muchos de estos documentos provenían de los archivos gubernamentales y otros habían sido confiscados a civiles. Recibimos instrucciones específicas
sobre maniobras y formaciones en vuelo. Nos dijeron que todas las armas que estaban a bordo de un jet F-86 habían sido desmontadas y en su lugar habían instalado cámaras fotográficas capaces de filmar con película de rayos infrarrojos. Cuando estuvimos suficientemente instruidos para la misión, fuimos puestos bajo las órdenes de un coronel procedente de Washington que no formaba parte de nuestra escuadrilla. Durante todo el proceso fue nuestro superior directo y más adelante se convirtió en un buen amigo y confidente. Durante la misión tuvo un comportamiento militarista, pues no hablaba nunca de sus asuntos personales, sociales o de actualidad. Solamente pensaba en el servicio. Antes del inicio de la misión, todos nosotros estábamos convencidos de que no sucedería nada especial, aunque sabíamos que debíamos ocuparnos de los ovnis. Nunca creímos que llegaríamos a ver y mucho menos escuchar nada. Los primeros vuelos los realizamos con una única finalidad de orientarnos. En las más diversas condiciones atmosféricas volamos en estrecha formación a casi 38.000 pies de altura sobre las montañas rocosas de Idaho y Utah y más al norte. Cuando tuvimos el primer avistamiento, el teniente X anunció Boyeys. La palabra Boyey forma parte de una particular terminología en el Air Force. Significa objeto volante desconocido, algo que no se conoce, que no nos pertenece, y esto lo sabíamos todos. Eran 16 objetos en perfecta formación de V, que volaban a una velocidad cercana a la nuestra y se mantenían a nuestro costado. Nuestra velocidad era de 680 nudos, y era posible distinguirlos bastante bien. Estaban rodeados de una especie de aura, algo semejante a una iluminación vial o un anuncio fluorescente en la niebla o en la lluvia. Mi impresión: estaba bastante turbado. No sabía lo que estaba sucediendo. Nunca había visto antes uno de esos objetos, y no hablemos ya de 16 juntos. Nos acercamos, pero respetamos la orden de mantenernos a cierta distancia. Sabíamos bien lo que les había sucedido a otros aviones que se habían acercado demasiado y no teníamos ninguna intención de tener el mismo fin. Los objetos rompieron la formación y se dividieron en 4 grupos de 4 unidades cada uno. Después de un minuto rompieron también esta formación y nos mostraron maniobras que según nuestros manuales son imposibles. De improviso se paraban a velocidades superiores a 3.000 millas, así como se apagaba una luz y luego aceleraba de la misma forma. Cuando se paraban podíamos distinguir muy bien su silueta. Tenían un diámetro de 150 a 180 pies y una altura en la parte central de 20 a 30 pies. Cuando aceleraban, el color del aura cambiaba como el espectro. No advertimos ningún ruido. Este avistamiento duró casi 8 minutos y después los ovnis desaparecieron tal como habían aparecido de improviso. Apenas aterrizamos, se nos recordó que debíamos guardar silencio sobre lo que habíamos visto. Hicimos nuestro informe y nunca llegamos a saber si las grabaciones cinematográficas efectuadas a bordo salieron bien, dado que las películas fueron retiradas nada más llegar a tierra, ni tampoco supimos dónde fueron a parar. Volamos algún tiempo sin tener más avistamientos hasta que los vimos por segunda vez. Eran 5, y también en esta ocasión quien los vio primero fue el teniente X. Todo ocurrió casi como la primera vez. No sabíamos si eran los mismos de la vez anterior, pero estaban allí y se movían oscilando de arriba abajo. Las leyes físicas del vuelo que habíamos estudiado en la academia parecían no afectarles para nada. Al tercer avistamiento nos dijeron que cambiásemos la frecuencia de nuestros aparatos de radio. Esta orden nos fue transmitida en código, lo que nosotros llamamos alfabeto invertido. Me fueron necesarios 20 o 25 segundos para encontrar la frecuencia indicada. Cuando al final la encontré, oí una voz que no era la mía ni la de ningún otro componente de la escuadrilla. Esta voz
contestaba a algunas preguntas. He de precisar que yo no formulé pregunta alguna ni tampoco los otros pilotos. Sin embargo, la conexión era tan perfecta que parecía que hablábamos entre nosotros o con la estación de radio de la base. La comunicación era clarísima y la pronunciación y elección de vocablos excelente. Solamente las palabras eran pronunciadas más lentamente. Más tarde, el coronel Patterson nos dijo que fue él quien formuló las preguntas. Dijo: no expresé mis preguntas con palabras, simplemente las pensé y ellos no han respondido a todas mis preguntas, solo a un par de ellas. Dijo también que la primera pregunta fue: ¿creéis en Dios? Preguntó esto porque si se trataba de criaturas inteligentes creyentes en Dios, entonces era presumible pensar que no tenían intenciones hostiles. La respuesta pudimos escucharla todos. Nosotros creemos en la fuerza omnipotente del universo. Vosotros tenéis que aprender que hay más de 150 billones de universos. La otra pregunta fue la siguiente: ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? Y la respuesta fue esta: nuestras escuadrillas están compuestas por individuos que provienen de planetas a los que vosotros llamáis Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. El resultado de esta aventura fue que cuando aterrizamos ni siquiera podíamos caminar, pues estábamos literalmente destrozados, ya que no fuimos preparados para estos acontecimientos. En aquellos momentos solo deseábamos abandonar la misión y marcharnos. Nos fueron suministrados tranquilizantes e inmediatamente después el coronel Patterson nos dijo: no habléis a nadie de esta comunicación. Podéis decir que hemos visto ovnis, pero no habléis de la conexión por radio. Al día siguiente fuimos apartados de la misión y regresamos a nuestro servicio regular. Pero existía un problema. ¿Cómo se vive después de semejante experiencia? Yo he hablado con excombatientes. He visto las consecuencias psicológicas de quien ha combatido en una guerra. Es lo mismo. ¿Cómo puedo conciliar todo esto con mi vida, con mi habitual forma de vida? Pero esta es solo la primera parte de la historia. 2 meses después, el coronel Patterson me telefoneó y me dijo: venga a verme, quiero hablarle. Su llamada me alegró, pues pensé que una charla con él me ayudaría. Cuando llegué, vi que los demás componentes de mi escuadrilla ya estaban allí. El coronel Patterson estaba nervioso y caminaba de un lado a otro. Al fin nos dijo: yo tengo que hablar con alguien y debo decir lo que sucede. Nosotros le escuchábamos mientras conteníamos la respiración. He de tomar una decisión, pero para eso no me sirve vuestra ayuda. Decidiré solo, pero tengo la necesidad de hablar con alguien que pueda comprenderme, y creo que vosotros sois los únicos que podéis hacerlo. He descubierto la verdad. Después de unos momentos en silencio, continuó: yo soy también un oficial de este país. Formo parte de las fuerzas aéreas y tengo deberes y responsabilidades, y la verdad que he descubierto no se concilia con todo esto. He de tomar una decisión. No sé qué es lo que hacen, pero ciertamente ellos nos dan una información de lo que está ocurriendo. Dudó un momento y concluyó: esto es lo que deseaba decirles. Nos veremos todavía. Hasta pronto. De hecho, nos llamó 2 semanas más tarde. Venid, tengo algo que deciros. Cuando estuvimos con él nos dijo: aquella comunicación no era la primera, solamente era la primera que alguien más estaba presente. Después nos contó algo de sus experiencias. No creo que nos haya dicho más de una 10ª parte de lo que sabía, pero para nosotros ya era mucho. Nos dijo que los platillos volantes no podían volar de un planeta a otro. Las naves nodrizas sirven para el transporte interplanetario de estos discos y provienen de otros planetas, incluso más allá del sistema solar. Durante un vuelo hacia Lake, base aérea cercana a Phoenix, Arizona, había hablado por primera vez con los pilotos de una de estas astronaves y le dijeron que habían organizado un encuentro a bordo de un ovni
a 18 millas más allá de Phoenix. El coronel Patterson estuvo a bordo de un disco volante de casi 150 pies de diámetro. Estaba en un valle apartado y solitario y se apoyaba sobre 3 pies. Luego el coronel Patterson nos mostró un pequeño disco metálico. Le había sido dicho que debía mantenerlo entre sus manos frente al estómago para que el campo de fuerza del platillo volante no le dañase. A bordo le fue presentado un maestro y él empezó a preguntar por qué estaban allí y qué es lo que podía esperarse del futuro. Me respondieron que ellos eran los responsables de este planeta, el cual en un futuro no tendría condiciones especialmente favorables. Nuestro planeta es considerado como una especie de estancia provisional donde son enviados especialmente aquellos que tienen problemas de fondo para resolver. Me confirmaron también la exactitud de la teoría de la reencarnación. El maestro hizo luego una serie de previsiones y observaciones también acerca del futuro de California. Me anunció el inicio de una nueva era, cuyo influjo ya se puede advertir hoy, pero que se sentiría en toda su plenitud hacia el año 2000. Como preparación a esto, deberíamos esperar numerosos cambios políticos, revoluciones religiosas y sociales. Los habitantes de la Tierra producen vibraciones negativas. Nuestro mundo es materialista y no objetivo ante las cosas invisibles. Los hombres prefieren tener cosas tangibles, pero en cambio deberíamos constatar que no poseemos nada, ni siquiera a nuestros hijos. El coronel Patterson dijo después que en cierto sentido era como si hubiésemos recibido una autorización para gobernarnos solos. No sabía, en cambio, quién había concedido tal autorización. Pero nosotros somos libres de utilizar la tierra, el agua y el aire, y no tenemos que pagar tasas por hacer uso de ellas, sino solamente de lo que resulta de la ley universal de causa y efecto. Patterson había pedido explicaciones respecto a lo que nosotros llamamos karma, y el maestro le respondió: la reencarnación es sencilla como la escuela elemental. Se va al primer grado, se aprende lo que hay que aprender y al final del curso se afronta el examen. Entonces sucede una de estas 3 cosas. Primera, se supera el examen y se es admitido en el grado superior, que ofrece mayores posibilidades de aprender. Segundo, se suspende y se tiene que repetir de clase. Tercero, no se asiste a clase y no afrontas el examen. Y en este caso, se tiene que estar durante cientos o miles de años fuera de la escuela antes de alcanzar el nivel de conciencia que permita volver a intentar la prueba. El maestro dijo también: los niños son vuestra única esperanza. A los 4 años ya los habéis influenciado con vuestros prejuicios, con la desconfianza, con el odio y con el egoísmo, hasta el punto que ya se encuentran en el camino equivocado. Nosotros empezamos a educar a nuestros hijos a los 3 meses de edad y a los 15 años ya domina la telepatía. He ahí, concluyó el coronel Patterson. Ahora sabéis, podéis hacer lo que queráis, aceptarlo o reíros. En 1957 nos separaron y yo regresé a Connecticut. 2 años después recibí un telegrama del coronel Patterson. Estaba en el aeropuerto de White Plains y me daba su número de teléfono. Le llamé y me invitó a que nos viésemos porque tenía cosas importantes que decirme. Cuando llegué, vino a mi encuentro. Estaba visiblemente contento. He decidido que me voy con ellos. Coronel, dije, han pasado 2 años. Tiene que ponerme al corriente. ¿Qué es lo que quiere decir? Justo lo que he dicho. Dentro de 30 días me voy con ellos. ¿Tiene miedo?, le pregunté. Nada, es más, soy el hombre más feliz del mundo. Espero ese momento como un niño que espera a Papá Noel. Sé dónde iré, y esto es muy importante. Desde entonces lo llamé por teléfono diariamente. Si estaba en vuelo, él me llamaba al regresar. Transcurridos 27 días, le busqué en el aeropuerto, pero me respondieron que estaba en una misión sobre el Atlántico.
Le dejé el recado que me llamase, pero no lo hizo. Volví a telefonear y me dijeron que su avión no había regresado. Esperé un par de horas y llamé de nuevo. Me respondieron que había desaparecido y que le estaban buscando. Llamé de nuevo a la mañana siguiente, ni rastro de él ni de su avión. Abandonamos la búsqueda. Este hecho no es nuevo. Cada año desaparecen en vuelo unas 300 personas. No sé cuántas desaparecen en tierra, y no se puede hacer nada. Lo que deberían hacer los gobiernos es informar de cómo están las cosas, sin hacer comentarios o dar órdenes, y decir sencillamente ocurre esto. Así habríamos dado un paso adelante. Queridos amigos terrícolas, espero que os haya gustado el vídeo que acabáis de ver. Os animo a suscribiros a nuestro canal, pues es el representante nuestro en la Tierra de la flota intergaláctica. Adiós.